Se observa, jóvenes, el Excel. Buenas noches. Sheila. Está cargando, Inge. Sí, porque el internet no está tan bien. Y esta mañana he tenido problemas para entrar. A ver, vamos a ver entrar. Ahora se observa. Sí, ingeniero. Bueno. Volviendo al problema de anoche. Estamos recibiendo un modelo tipo examen, en la cual se tiene estas dimensiones de tablero, de las cuales se van a producir dos tipos de tableros que tienen estas dimensiones. Y les explicaba anoche de que el volumen que tiene cada tablero está relacionado a sus dimensiones largo, alto y ancho. Entonces, en base a los datos de densidad, calculamos la masa que tiene cada tablero. Por otro lado, el problema dice que se tiene 19.000 kilogramos de materia prima, es decir, esta cantidad. ¿Ya? Es decir, de que se dispone de esta cantidad de materia prima que son 19.000 kilos de acerrín. Pero este acerrín que tiene esta composición tiene 56% de acerrín seco. El 43% es de agua, de la humedad que está presente en ese acerrín. Y el 1% viene a ser otros materiales que no son acerrín, ¿ya? Son impurezas. Entonces, si ustedes ven acá, al multiplicar este total por los porcentajes, lo que nosotros tenemos es cuánto de acerrín seco tenemos, cuánto hay de agua. ¿Listo? Bien. Hasta acá, ¿está claro, jóvenes? Hola. ¿Se entendió? Ingeniero, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Ya. Si no es mucha molestia, No. por favor. Ya, muchas gracias. Bien. Tal como ustedes están viendo, ya. A ver, este proceso para producir estos dos tipos de tableros que tienen estas dimensiones nos indica de que este tablerito de acá que tiene estas dimensiones tiene un peso de 30,01 kilos. Este otro, tiene mayor longitud y ancho, pero también tiene 16 milímetros, en masa equivale a 51 kilos. Les decía a ustedes de que en este proceso se dispone de un acerrín que tiene estas características. Tiene 43% de agua y un 1% de impureza. Entonces, esto implica de que nosotros podemos determinar de que de estos 19.000 kilos, el 56%
equivalen a 10.640 kilos de acerrín seco, exento de agua. De esos 19.000 se tiene 8.170 kilogramos de agua y un 1% de humedad. Entonces, acá vamos a entrar al concepto de lo que les decía a ustedes ayer, que lamentablemente ustedes no ven en operaciones unitarias lo que es la humedad base seca y base húmeda. ¿Ya? Bien. Entonces, yo ayer les decía de que es importante que ustedes conozcan estos conceptos. Entonces, vamos a definir qué es humedad base seca y base húmeda. Bien. El concepto de humedad está relacionada a la masa de agua que hay en un material. Lógicamente de que esta humedad está expresada en función a dos conceptos que son el de la humedad base húmeda, ¿ya? Un ratingo joven. Un ratingo. Bien, estamos ordenándonos, ¿listo? Porque como voy a usar algunas ecuaciones que es necesario que ustedes comprendan, entonces voy a empezar a definir estos dos conceptos. Bien. No. Bien. La humedad base seca, ¿ya? Vamos a representar con la letra X y en su índice base seca igual. Bien. Bien, entonces tenemos de que la humedad base húmeda se define como la masa de agua con respecto a la masa de sólido seco. Bien, ese es el concepto de lo que ustedes van a empezar a conocer cuando uno expresa la humedad en base húmeda o en base seca. ¿Ya? Lógicamente de que muchas veces esto se define en forma porcentual. Entonces,
Aquí, por ejemplo, ¿cómo sería, jóvenes? Respecto a estos datos, analícenlo y denme una respuesta, porfa. Nada. ¿Cuánto de agua hay en esos 19.000 kilos de acerrín? Sheila Solando, Magallanes. Tenemos esto, ¿ya? Vamos a considerar que las impurezas no tienen contenido de humedad. Pueden ser, dentro de esas impurezas, pueden ser materiales metálicos. En este caso, estamos hablando de que tenemos acerrín más las impurezas, ¿ya? Y luego entramos al concepto de humedad base húmeda. Pero, previo a esto, lamentablemente, necesito espacio. Vamos a tener que subir un poquito esto, ¿ya? Y volver a replantear de nuevo. Bueno, como quien dice, paciencia y buen humor. Oh, bueno, aquí no vamos a tener problemas. Bien, aquí sí necesitas espacio. Vamos a poner aquí. Oh, tengo, joven. Acá, igual necesita espacio. ¿Ya? Uy, qué calor. Ok. Bien. Ahora sí ya tengo espacio, joven. Bien. Entonces vamos a entrar al concepto de humedad base húmeda. Y ese concepto de humedad base húmeda es nada más que la masa de agua, pero respecto al total de masa que existe en la materia que estamos analizando. Entonces, en este aspecto es igual a la masa de agua, que es esto, y la masa total es esto, ¿ya? Entonces es igual a 19.000. Esos son los dos conceptos importantes que ustedes deben de comprender. ¿Está claro hasta ahí, joven? ¿Alguna duda, pregunta que tuvieran? ¿No hay? Bueno, si no hay, seguimos entonces con nuestro cálculo, ¿listo? Bien. Acá, ya, esto de acá,
la relación de masa de agua que hay en este total de materia menos, en este caso, el agua, ya expresada en base sólido seco, nos va a dar un valor muy diferente respecto al que obtenemos con respecto a base húmeda. Acá es base húmeda o bien. Bien, entonces el resultado que tenemos acá o, viene a ser de 0,7540 y tanto, ¿no? Expresado en forma porcentual, que es lo que generalmente se expresa, viene a ser este valor en humedad, ¿ya? Y en base húmeda de este valor. Entonces, esto es lo que les decía a ustedes, les recomiendo tener muy en cuenta. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense acá, esos dos resultados están acá expresados. Ya yo los calculé en forma directa anteriormente. Bien. ¿Alguna pregunta que hubiera hasta aquí, jóvenes? ¿No hay? Bien. Eso es lo importante que nosotros en nuestro balance debemos considerar al inicio. ¿Cuánto de agua hay y cuánto de impureza? Bien. Entonces, estos resultados que ustedes ven acá es lo que corresponde a lo que nosotros hemos visto, a los componentes que tienen estos 19,000 kilos que están entrando a esta tolva, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bien, en esta tolva, acá, tenemos de que la base de humedad expresada en base seca es esto y en base húmeda es esto. ¿Ya? Y se transporta mediante un tornillo sin fin hacia el secador. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Y se recuerdan ustedes cuánto es la humedad que debe contener el acerrín que sale del secador. ¿Alguien se recuerda? ¿No se recuerdan? Bueno, habíamos mencionado de que en este secador debe tener una humedad ya de salida que oscila entre 1 y 2%. Pero lo que sí es que no recuerdo si está expresado en base seca o base húmeda. ¿Ya? Bien, entonces, en base a ello, vamos a ver nuevamente la presentación del día de ayer para que ustedes se recuerden y de paso veamos también ya veamos también cómo efectuamos ese cálculo de cuánto de agua se debe eliminar en ese secador. Bien, el día de ayer
yo les mostraba, están viendo esta presentación en PowerPoint. Y vamos a irnos directamente a la parte de ingeniería. Dice el secado se efectúa a una temperatura de 200 a 250 grados Celsius y va a salir el producto entre 3 a 4% de humedad. Muy bien, entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Ya? Entonces hablamos acá. Aquí estamos hablando de una humedad de entrada de la materia prima. Bien, y acá vamos a hablar de una humedad de salida de la materia prima. Del secador, ¿ya? Vamos a hablar de una humedad, base húmeda del 3%. Bien. Acá, este dato va a ser enunciado en el modelo de examen. Consiguientemente, vamos a meter a un muchachón. Estamos más pilas. Y acá colocamos humedad, base húmeda de salida del secador. Bien, esto va a ser dato en el examen. ¿Listo? Entonces, esta humedad de salida del secador, yo puedo ponerle el valor puede ser que yo le ponga el valor del 2%, por ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces, puedo poner el valor del 2%. Ingeniero, ¿está explicando ¿Sí? el ejercicio? Porque está explicando el ejercicio porque no ¿Sí? me sigue saliendo la diapositiva. Ya, gracias, muy bien. Voy a volver nuevamente al Excel. En la diapositiva estaba sacando el dato de humedad. Ah, ¿Ahora se ya creí que ve? estaba. ¿Ya? Ahora sí se ve. Ya, gracias, Cristian. Entonces, yo les decía a ustedes de que en el examen yo les voy a comentar o decir de que la humedad de salida del secador es 2, 3, 2.5. Entonces, vamos a considerar una humedad base húmeda del 3%. Esto implica que acá la humedad de salida, entonces, este valor va a estar relacionado a la humedad que uno les dice en el examen. Bien, para expresar la humedad base seca a base húmeda, ¿ya? Esto de acá es igual, ¿ya? Humedad base seca es igual al porcentaje de humedad base húmeda, que es 43, ¿ya? Dividido entre 1 menos
43. ¿Listo? Entonces, un ratito, porfa. Lo que estoy haciendo es nada más que un análisis de lo que ustedes están viendo en respecto a la humedad inicial. ¿Ya? De tal manera de que no lo voy a expresar en forma de porcentaje acá, eh, sino en forma de numérica. Bueno, acá. Bien, el resultado de esta relación nos va a expresar la humedad expresada en base seca que corresponde al equivalente a la base húmeda. Bien, entonces, si ustedes observan acá, he hecho con esta humedad y este es su equivalente, que es este. Pero aquí, en el resultado de lo que se desea es de que del secador salga con 3% base húmeda. Entonces, esto equivale a tener una humedad del un platillo. En base seca del 3,09%. ¿Listo? Bien. Entonces, en este secador, ¿cómo podemos calcular la masa de agua que debemos eliminar? Entonces, ahí usamos el concepto de lo que viene a ser lo siguiente. Acá, uno, un platillo, por favor. Uno, y este es dos, ¿ya? Este es el de salida del secador. Entonces, acá tenemos lo siguiente, de que el contenido de agua expresado en base seca, después del secador es 309 y en base seca de entrada es de 75%. Bien, entonces acá vamos a calcular cuánto de agua vamos a eliminar en este secador. Bien, un retingo eliminado. Bien, entonces para calcular la cantidad de agua que debemos eliminar acá, usamos la diferencia de humedad expresada en base seca. Es decir, esto es igual o quiere copiarse. Ahora sí. Activo. Y acá la diferencia de estos dos
Ya. Muy bien. Esta diferencia de estos valores multiplicado ¿por qué? Debe multiplicarse por el acerrín, o sea, por el sólido seco, ¿ya? Entonces, lo tengo, porfa, please. Mm, la masa de sólido seco, ¿ya? Bien, joven. Bien, entonces esta diferencia multiplicado por esto. Bien. Entonces, esta va a ser la masa de agua, ¿ya? Eliminada en el secador desde entrada, ¿no? Bien. Entonces, nosotros acá tenemos de que el valor inicial en base seca era esto, ¿ya? Menos la humedad con la que sale el acerrín del secador, que es igual a este valor. ¿Listo? Acá lo vamos a expresar como número. Y viene a ser este valor. Bueno, vamos a poner así. Y como ustedes verán acá, ¿ya? Esto, ¿qué viene a ser? Esto viene a ser, como habíamos expresado acá, el concepto de humedad, ¿no? Vienen a ser los kilogramos de agua con respecto a kilogramos de acerrín seco, ¿ya? Entonces aquí tenemos que esto es igual. Bueno, ¿cuánto tengo de tiempo todavía? Me avisan cuando falte un minuto, ¿ya? Entonces, esto es kilogramos de agua sobre kilogramo de acerrín o sólido seco. Vamos a poner para no comer mucho espacio. Bien. Entonces, una vez que hemos determinado esta diferencia, ¿ya? Oh, tengo, please. Uy, esto es como, me está dando clase en una pizarra, hay que tener paciencia. Bien, ¿por qué tengo que multiplicar esto? ¿Alguien me puede decir? Por la cantidad de acerrín que hemos hecho en este balance. Esta cantidad de 10.640 kilogramos de sólido seco.
¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, ese silencio implica dos cosas. O no se entendió nada o se entendió todo. Bueno, espero que sea el segundo. Bien, entonces acá nos permite determinar cuánto de agua va a tener el acerrín que sale del secador. ¿Ya? En este aspecto, bien, van a disculpar, jóvenes. ¿Tenemos cuánto? 2 minutos todavía. No sé qué pasa. Sí. Bien, listo. Bien, entonces hacemos el cálculo. ¿Ya? Qué barbaridad. Entonces, esto es igual a este valor menos este multiplicado por este. O, a ver qué es lo que pasó. A ver, ¿cuál fue el paréntesis acá? Bien, quiere decir de que de la masa de agua que había inicialmente, que era esta cantidad es la que se va a eliminar. ¿Se entendió, jóvenes? Hola, hola. ¿Ya? Sí, Muy bien. El único que habla es mi amigo José. Entonces, esta es la masa de agua que se va a eliminar acá en el despejador. ¿Listo? Listo. Bien. Nos queda menos de 1 minuto. Entramos de aquí en 2 minutos, ¿ya? 7:43 a las 7:43.